Vale. Inclinemos el rostro, por favor. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, que está en el alto cielo, que por favor nos honre con su presencia para realizar este estudio bíblico, que por los méritos de Cristo nos permita discernir las verdades que nos ha dejado en su palabra y que podamos aprender y refrescar nuestra fe en su amor redentor, en la salvación que ha provisto para nosotros. Por favor, Padre amado, acompáñanos para que todos podamos recibir esta luz de tu palabra y quédate con nosotros para que nadie lo impida. Te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados y a causa de nuestra gran necesidad. En nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Eh, bueno, hermanos, vamos a empezar una vez más con ese tema. Está enfocado en el marco del Apocalipsis, pero el estudio en sí que vamos a presentar hoy, no vamos a tocar tanto el Apocalipsis, sino que vamos a hacer un estudio bíblico convencional, yendo línea tras línea y renglón sobre el renglón para ver la verdad sobre el Arcángel Miguel. Algunos de acá que me imagino que han sido adventistas, pues lo tendrán más claro que otros. Pero como aquí en este grupo se había hablado ya de este tema y habíamos notado que hacía falta, entonces nos pareció bien poderlo presentar. Así pues, nuevamente es una temática abierta, en cualquier momento pueden opinar, compartir sus pensamientos o sus preguntas y nuevamente no hay ningún problema con ello. Eh, Recordemos lo que habíamos estudiado hace 8 días, que estaba basado sobre estos tres primeros versículos del Apocalipsis y especialmente sobre este tercero. Si ven bien la imagen en la Biblia que se ve allí, también se redacta el mismo. Blessed in the two, read for time at hand, porque el tiempo está cerca. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Habíamos estudiado que si nosotros somos siervos del Señor, entonces estas palabras son para nosotros y la bienaventuranza es para nosotros si es que nos queremos apropiar de ella. También estamos visto que estudiar estas profecías nos trae esa bendición especial que el Señor ha prometido. Y más para nosotros que sabemos cuán cerca está el tiempo. Juan cuando lo escribió aún faltaban 2000 años, pero para nosotros sí que está cerca, porque ya son 7 años y medio cuando mucho. Vamos un adelante, por favor. Aquí, en el Apocalipsis 1.1 nos decía, revelación de Jesucristo, ¿cierto? El Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Habíamos hablado que este ángel, ¿quién era? Miguel. Gabriel. Gabriel, el ángel de Jesús, ¿cierto? Sí. A su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Vamos a ver. Ahora, habíamos también leído esto, el ángel de Cristo. Cristo envió la revelación y la hizo conocer a Juan por su ángel. Aquí parece presentarse un ángel en particular. ¿Qué ángel puede llamarse con propiedad el ángel de Cristo? Y pongamos atención a las palabras ángel de Cristo, porque luego vamos a ver el ángel de Jehová. Tendremos que diferenciar o ver si es que es el mismo o no. Dice, ya encontramos la respuesta a esa pregunta en nuestro estudio, como se verá en los comentarios sobre Daniel 10:21. Esto es lo que escribió Urias Smith en el primer tomo, en el segundo tomo de su libro. Y en Daniel 10, del 18 al 21 nos dice, ¿quién me ayuda leyendo esta, por favor? 10, Daniel 10, 18 al 21. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó y díjome, varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe.
Vale, luego vamos a ver un poco más sobre este texto de Daniel para que podamos discernir que aquí se está hablando de dos personajes, que la mano, la semejanza de hombre que tocó a Daniel era Gabriel, el ángel de que estamos hablando en el Apocalipsis. Y Gabriel le dice al profeta amado que Miguel estaba de su parte, que estaba peleando con él en una lucha espiritual y también física, pero bueno, ese es otro tema y no vamos a enredar con esto. Y dice Urias en su libro, anunció Gabriel que solo Miguel, el príncipe, entendía con él los asuntos que estaba por comunicar. Cuando los hubo explicado a Daniel, había en el universo 4 seres que poseían el conocimiento de estas verdades importantes. Hace 8 días también una hermana nos había hecho anotar esta particularidad del texto, que en Apocalipsis también veíamos lo mismo. Dios el Padre le dio al Hijo, el Hijo le dio a su ángel Gabriel y Gabriel se la dio a Juan. Habían 4, el cuarto ángel y nosotros habíamos pues como hecho una relación con esto. También habíamos comentado de que en Daniel se veía lo mismo y hay otras ocasiones más en las que vemos también 4 seres inmiscuidos en un relato bíblico y dice, había en el universo 4 seres que poseían el conocimiento de estas verdades importantes: Daniel, Gabriel, Cristo y Dios. Se destacan 4 eslabones en esa cadena de testigos. El primero, Daniel, es el miembro de la familia humana. El último es Jehová, Dios sobre todos. Esto está extraído de Daniel Apocalipsis, tomo 1, página 188. Pero entonces vamos a ver quién es Miguel el Príncipe. ¿Y cómo vamos a descubrir esto? No con citas como lo hicimos la vez anterior del espíritu de profecía y del libro Urias, sino con citas bíblicas, aplicando lo que sería el principio de la interpretación bíblica que se nos dice en Isaías 28:13. ¿Y qué dice? ¿Alguien me ayuda leyéndolo, por favor? La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, entonces la palabra nos dice que así es como debemos de estudiar la palabra. Entonces vamos a disponernos a ello. Vamos adelante, por favor. Ahora, aquí la conexión principal que tenemos sobre este tema. El arcángel Miguel. Daniel 10:13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y en Judas 1:9 se nos dice, sin embargo, Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que en Daniel, Miguel es llamado uno de los principales príncipes. La palabra uno viene de Echad, que significa primero, como en el Génesis el primer día. Y dice, y en Judas se refiere a Miguel como un arcángel, que se define como jefe de los ángeles. Esa es la definición de la palabra arcángel. Entonces vemos que uniendo estos dos versículos podemos decir que Miguel es el arcángel, el cual es uno de los principales ángeles. ¿Cierto? O sea, ya la respuesta está dada, pero vamos a seguir profundizando sobre ello. Vamos adelante, David, por favor. Espera, ahí mi Sí, hermano, para resaltar algo. dale. En Judas 1:9, en el versículo, cuando contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, o sea, en este caso era Jesús, contendiente con ¿quién? Con Satanás. No se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque Jesús en ese momento no pronuncia algo en contra o reprende el mismo a Satanás en ese instante. ¿Qué pensamos de ese texto? ¿Por qué no está la reprensión y dice el Señor te reprenda? ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos analizar de ahí? ¿Qué conceptos podemos sacar? Recordemos que este hecho es muy importante porque esto resalta lo que pasó cuando vimos a Moisés en la transfiguración. Que nos contaba, después de la muerte de Moisés no pasó mucho tiempo porque dice que no había visto corrupción.
y en el cual acá, porque se pelea por el cuerpo de Moisés, porque estaba esa lucha entre los dos. Iba a volver a resucitar. Satanás decía que el cuerpo era de él porque lo había caído, porque por eso no había entrado como tal a la tierra prometida, pero en el cual volvemos a la justicia de Cristo, ¿no? A lo que la impartía, le imputaba como tal y le da el mérito de la vida eterna, a esa Canaán celestial. Pero recordemos que hay un evento en el cual Jesús maldice como tal una higuera y se seca. Entonces en ese mismo instante hubiera pasado lo mismo con Satanás. O sea, había un plan de salvación que todos tendrían que ir encuadrando durante 6.000 años como tal. Entonces, este principio como tal es importante. El por qué no directamente lo hace Jesús, sino que lo hace en el nombre del Padre. El Señor te reprende. Porque el cielo maldice ahí se acaba todo. ¿Sí? Recordemos que la higuera como tal se secó. Entonces, como tal, hay un proyecto, un trayecto de muchos sucesos que sí o sí ya se tengan que cumplir aquí como tal en la humanidad. Nosotros como tal no sabemos cuánto fue el proceso que duró en el cielo, pero aquí vemos en lo que estamos estudiando que son 6.000 años establecidos. En el cielo había quedado la duda como tal de lo que Satanás había dicho, entonces el transcurso de ese trayecto iba a quedar claro en qué consistía el gobierno de Satanás y con la crucifixión de Cristo en la cruz a los demás mundos. Eso que él tanto decía que iba a ser mejor, vieron que realmente que era su carácter. Vale, gracias. Entonces vamos a ver lo que nos dice la concordancia Strong sobre Miguel y sobre el arcángel. Sobre Miguel nos dice que es la palabra hebrea bajo la referencia 43:17 que viene de la 43:10 y de la 35:88 y 4:10 y significa quién es como Dios. Eso significa Miguel. Vamos adelante a ver. ¿Quién es como Dios? Ahora, la palabra mí, la primera partícula del nombre Miguel, significa quién. También, indefinidamente, quien quiera, alguno, aquel, de quien, el que, quién, tal o uno. Vamos adelante. La palabra aquí, del 3588, dice a quién, aunque, bien, cómo, convenir, cuándo, hasta, maldecir, más, de seguro, en verdad, hasta ahora, pero, por tanto, pues que, si aún, sin embargo, ya que. Vamos. Y la partícula el del 410. Vean que estos que están abajo son las referencias que nos dice en el de arriba. La 4310 es mi, la 3588 es ki y la 4310 es él, Micael o Miguel. Y la partícula el significa forma corta el H352, fortaleza, como adjetivo poderoso, especialmente o específicamente el todopoderoso, pero se usa también con cualquier deidad. Dios fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Compare nombres que terminan en él, como Gabriel y Miguel. Los dos tienen una referencia directa a Dios, o como Emanuel. Y así podemos seguir, ¿cierto? Esto es solamente para que veamos de dónde se sacan todas estos significados de las palabras en hebreo o en griego o en arameo, según sea el caso. Pero nosotros no podemos afirmar una doctrina simplemente por una definición de palabra, sino que tiene que ser la misma palabra la que la afirme. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra arcángel o arcángelos, que viene del griego 743, derivado del del griego 757 y del griego 332, que significa ángel principal o arcángel. Dale, David. La 757 es el adverbio arjo, verbo primario, ser primero, en rango político o poder, gobernante, regir. Y ahora, el G32 es ángelo. Ángelo es probablemente derivado del G71 y comparar con el G37, que significa traer nuevas. ¿Quién nos trajo las nuevas de salvación? Jesús, Jesús, ¿cierto? mensajero. Dice mensajero, especialmente ángel. Por implicación, pastor, mensajero, ángel. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, ese concepto hasta ahí Sí. queda claro. Lo que significa Miguel, ¿quién es como Dios? Recordemos que hubo un ángel que quiso ser como Dios. Por lo tanto, mire que como tal hay un orden ya establecido. Quiso ser como Dios y fue expulsado porque se halló en la rebeldía. Entonces, ¿quién es como Dios? Jesús. Dice, Miguel Arcángel es un mensajero de Dios.
que es semejante a Dios mismo. Esto lo podemos inferir de lo que acabamos de leer, pero vamos a mirar los textos bíblicos. Empezamos a... Dale, David. Ahora, empezamos a aplicar el principio de interpretación. Línea sobre línea. Números 22:31 nos dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Quién los abrió? Jehová. Jehová. Dice, y vio al ángel de Jehová. ¿Será que el ángel de Jehová es el mismo que el ángel de Cristo, el ángel de Jesús? No. Dice, vio al ángel de Jehová de pie en el camino, y su espada desenvainada en su mano, e inclinó su cabeza y cayó de bruces. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con los hombres, pero solo la palabra que yo te hable. ¿La palabra que hable quién? Jehová. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Así dice la... Pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás. Dijo el ángel, ¿cierto? En Números 23, 4 y 5 dice, y Dios salió al encuentro de Balaam. Bueno, ¿fue Dios o el ángel de Jehová? Dice, y Dios salió al encuentro de Balaam, y Jehová puso palabra en boca de Balaam, y le dijo, vuélvete a Balac, y así hablarás. ¿Sí estamos viendo cómo juega con las palabras? Dice ángel, dice Dios, dice Jehová. Está haciendo que nosotros infiramos, hagamos la inferencia de que es lo mismo. En Jueces 2:1 se nos dice, ya en otro pasaje bíblico, lo siguiente. Y un ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo sí sé subir de Egipto. El ángel dijo, yo sí sé subir de Egipto. Pero ¿quién fue el que sacó al pueblo de Egipto? Moisés. Por encima de Moisés. ¿Quién estaba por encima de Por Moisés? encima de Moisés, Dios, Jehová. ¿Cierto? Exacto. Pero aquí dice que el ángel. ¿Será que la palabra se está contradiciendo? ¿O será que hay que buscar más para ver qué quiere decir? Yo os hice subir de Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres. Y dije, nunca romperé mi pacto con vosotros. Nosotros hicimos pacto, o bueno, los hombres hacen pacto con el ángel, con un ángel o con Dios. Sí, hermana Anabel. Con Dios. Se hace Hermana, pacto con Dios. Buenas tardes, mis hermanos. muy buenas tardes. Buenas Dios tardes. les bendiga. Según los estudios que hemos hecho con mi hermana Ananilia, ¿no? El testimonio ayer, ella no está en este momento porque anda dando un estudio bíblico. Pero según lo que hemos estudiado con ella, es que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Es correcto. Eso es lo Jesús, que estamos Dios. tratando de descubrir acá. Sí, Para los es hermanos nuestro que Señor aún no lo conocen. Jesucristo. Vale, muchas gracias. Ok, mi hermana. Entonces aquí estamos viendo una vez más, Dios, Jehová, el ángel de Jehová, hizo pacto con los hombres y los sacó de la tierra de Egipto. Recordamos que también esa tierra de Egipto es como una representación simbólica de cuando nosotros estamos en el pecado. Y el Señor viene y nos saca de allí para que podamos ir hacia Canaán. Vamos adelante, David, por favor. David. Hola, ya Listo. pasé la imagen. Vale, no se había actualizado. Aquí, sobre Abraham y sobre Jacob. ¿Alguien me ayuda leyendo sobre Abraham, por favor? Y el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo. Bueno, aquí vemos una vez más, el ángel de Jehová llama a Abraham y luego dice que no se le negó el hijo al ángel, pero nosotros sabemos que es Dios, ¿cierto? Ajá. Versículo 15 al 18, ¿qué nos dice? Y el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra porque has obedecido mi luz. Mi voz. Mi voz, eso.
¿La voz de quién? Del ángel de Jehová. Ahora, en Hechos 3:25, ya en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Está diciendo que el ángel de Jehová es Dios. No nos lo estamos inventando, ¿cierto? Aquí el amado doctor Lucas es el que lo está diciendo, o bueno, el que lo escribió, porque sabemos que el que dice esto es Pedro, en el primer discurso que hizo luego de Pentecostal, donde se convirtieron 3.000 personas. Diciendo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, en el caso de Jacob, ¿qué se nos dice? Sí. ¿Alguien está hablando? Bien puedan. No. Vale. Ok, ¿Alguien ayuda? quizás esta puede ser la base como tal, porque si analizamos los textos y los comparamos, ese intercambio quizás de roles y funciones que describe al ángel y describe a Dios como uno solo, pero estamos mostrando que es Jesús, es quizás la manera o el argumento principal que podríamos exponerle quizás a los testigos de Jehová, al ellos expresar que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios. Y aquí estamos viendo claramente cómo comparten precisamente cada función. Que uno menciona para delegar de funciones. Correcto. ¿Alguien me ayuda con la parte de Jacob? Génesis 31 del 11 al 13. Y el ángel de Dios me habló en sueño diciendo, Jacob, y dije, aquí estoy. Y dijo, alza ahora tus ojos y mira todos los carneros que saltan sobre el ganado, están rayadas, están moteadas y grises, porque he visto todo lo que Labán te haces. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna y donde me hiciste voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de su parentela. Sí, aquí una vez más de lo mismo. El ángel de Dios dijo, yo soy el Dios de Betel. Interesante. Lo habíamos entendido así antes. Dice en Génesis 32, 22 al 32, a Jacob se le da un nuevo nombre, Israel. Y Israel. afirma en el versículo 30 lo siguiente. Génesis 32, 30. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida está preservada. O sea, Jacob entendió que con ese ser que luchaba en esa noche de la angustia de Jacob, ¿quién era? Dios. ¿Cierto? Era Dios. Pero antes se nos había dicho que era el ángel de Dios. Sí, es Entonces, esa. sí. Entonces ahora vamos a ver esto de Dios cara a cara, porque ¿quién es esa persona de la divinidad a la cual el hombre ha visto cara a cara? Hace 8 días leíamos una cita de Elena White donde ella decía esto, de que hubo hombres que hablaron con Cristo cara a cara y también con ángeles. Pero ¿acaso no dice la palabra que nadie verá al hombre y vivirá? Dice aquí, viendo a Dios cara a cara. Éxodo 32:20. Dijo más, dijo quién, Jehová, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Pero entonces, ¿cómo así que Jacob vio a Dios cara a cara y siguió viviendo? ¿Por qué? Aquí está. Porque no vio al Padre, vio a Jesús. Exacto. Dice, sin embargo, algunos hombres como Jacob han visto a Dios cara a cara. ¿Quién es la persona entre la deidad que da nuevos nombres a sus seguidores? ¿Y quién es la única persona en esa deidad que el hombre ha visto cara a cara? Por supuesto, es nuestro Salvador mismo, Jesucristo. Todos sabemos que Él ha sido visto por los hombres. Y también sabemos que Él fue quien dio nuevos nombres a cada uno de los apóstoles, incluido Pablo. Además, Él es quien nos dará nuevos nombres al entrar a la Nueva Jerusalén. Vamos adelante. En Jueces 13, del 20 al 22 nos dice, porque cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel de Jehová ascendió en la llama del altar. Y al verlo Manoa y su mujer, ¿quiénes son estos dos? ¿Padres de quién? Padres de Sansón. Dice, y al verlo Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, pero el ángel de Jehová ya no apareció a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa
supo que era un ángel de Jehová. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Dios. Una vez más, esto no es algo nuevo, se había olvidado. A alguien le interesaba que se olvidara. Pero este conocimiento sobre que el arcángel Miguel es Jesús no es nada nuevo. Ya los hombres, como estamos viendo aquí, desde el mismísimo Génesis, sabían que era así. Y la palabra fue escrita también de esa forma para que así lo entendiéramos. ¿Qué entendían ellos? Ellos recordaban que Dios había mandado a decir por medio de Moisés que nadie lo vería y viviría. Y por eso cuando vieron al ángel, lo reconocieron como Dios, sintieron temor porque pensaban que iban a morir. Sin embargo, no murieron porque era Dios, pero en su cara misericordiosa, por llamarlo de alguna manera. No en su juicio y en su fuego devorador, sino en su misericordia, velado. Y en Jueces 6:21 se nos dice, entonces el ángel de Jehová, una vez más, si en cualquier momento ustedes dicen, no, yo necesito ver si esto sí dice así en la Biblia, me dicen para que lo busquemos y puedan quedar pues todos con la claridad y sin ninguna duda que esto no es que yo me lo haya inventado, sino que simplemente lo puse así para que sea fácil el estudio. Dice, entonces el ángel de Jehová extendió el extremo del bastón que tenía en su mano y tocó la carne y los panes sin levadura, y de la roca subió fuego que consumió la carne y las tortas sin levadura. Entonces el ángel del Señor se perdió de vista, y cuando Gedeón se dio cuenta de que era un ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Dios, porque he visto al ángel de Jehová cara a cara. Una vez más lo mismo, y estamos viendo a Abraham, Jacob, Gedeón, Manoa y su esposa. Dice Jueces 6:23, en el mismo contexto de Gedeón. Y Jehová le dijo, pasa a ti, no temas, no morirás. ¿A quién más se le dijeron estas palabras? No temas. ¿Lo recuerdan? En el estudio que hicimos hace 8 días. También. Daniel y A a Juan. Moisés. También a También Moisés. hay un hecho importante, creo que la única parte donde se hace por medio de simbología de lo que sería el Padre se encuentra en Daniel, cuando se sienta y los libros son abiertos, que lo escriben como el anciano. Entonces, es quizás la representación como tal, porque pues nadie ha visto al Padre, y incluso en las visiones que tiene Elena, que si hay una imagen como tal de lo que la gente se tiene la imagen de Jesús, hay una foto que se asemeja mucho a lo que es Jesús como tal. Y todo lo que estamos viendo en el misterio a través del velo como tal, de lo que representa esa carne que veló la divinidad con la humanidad como tal en la carne. Entonces vemos que ese mismo texto que dice que nadie ha visto al Padre, cómo se sigue aplicando, porque solo hemos visto lo que es Jesús. Correcto. Ahora, esta imagen que vemos acá a la derecha es una representación del pasaje bíblico sobre la zarza ardiente. Si la recordamos, vamos a ver lo que decía. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Pues yo puedo leer, pero no sé si una de las hermanas quiera participar para no sé. Lo leo yo. Vale. Éxodo 3:2. Y el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una vez más, ¿quién se le apareció a Moisés? El ángel El de ángel de Jehová. Jehová. Exacto. Éxodo 3:2, ¿qué nos dice? Y cuando Jehová vio que se volvía para ver, Dios lo llamó en ese medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Aquí, nada más un versículo después, 2. Cuando Jehová vio que se volvía para ver, Dios lo llamó, el ángel de Jehová, ¿cierto? Éxodo 3:6 nos dice, además dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. A Dios, ¿cierto? Hace 8 días también habíamos visto sobre esto, que siempre los hombres que se comunicaron con Dios era Cristo. Siempre fue a través de Gracias. Cristo. Y aquí estamos viendo
que la Biblia da testimonio sobre esto. Y ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Hechos 7, del 30 al 31? Dice, y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor, en una llama de fuego, en una zarza, como la que vemos a mano derecha. Cuando Moisés lo vio, se maravilló de la vista. Y recordemos esa palabra, se maravilló. Se maravilló de la vista. Y acercándose para contemplarla, vino a él la voz del Señor. Pero en Éxodo 3, ve, y en Éxodo 3:4 nos dice que era en Éxodo 3:12 nos dice que era el ángel de Jehová. Sin embargo, aquí Lucas escribe que la voz del Señor, ¿cierto? Vino a él la voz del Señor, y Moisés temblando, David, atrás por favor. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Dale adelante. Moisés siempre tan humilde y tan reverente ante Dios, reconociendo pues su majestuosidad. Ahora, el nombre de Dios, el gran yo soy. ¿Alguien me ayuda, por favor? Éxodo 3, 6, 14. No, dale, si quiere leer, hágale, mi hermano. Listo, dale. Éxodo 3, versículos 13 al 14. Y Moisés dijo a Dios, he aquí, cuando yo venga a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dale con la otra, por favor. Listo. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para ir de día y de noche. Éxodo 14. Sí. Sí, dame ahí, 14, por favor. versículo 29. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y fue detrás de ellos. Y la columna de nube pasó de delante de ellos y se puso detrás de ellos. Dale a David. Entonces, en Éxodo 13:21 nos dice, y Jehová iba adelante, con columna de nube y columna de fuego. Pero en Éxodo 14:19 se nos dice que era el ángel de Dios quien iba adelante. Entonces, si nosotros unimos estos versículos, nos damos cuenta que es Jehová. El ángel de Dios es Jehová. Ahora, existe Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo, ¿o no? Porque Jehová, ¿qué Sí. significa? ¿Qué Dios. significa Jehová? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy significa, esa es la transliteración de Jehová. Y Jesús también. Jesús, Yeshua o Josué, es lo mismo. Y en Éxodo 23, 20 al 21 nos dice, he aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Guárdate de él y obedece su voz, la voz del ángel. No le seas rebelde al ángel, porque él no perdonará vuestras transgresiones, porque mi nombre está en él. ¿Cuál nombre? Jehová, yo soy, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Dale una adelante, David. Juan 8 del 57 al 58. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Bueno, entonces Jesús se está identificando él mismo como ese que se le presentó a Moisés y ese que iba delante de ellos en una columna de nube o de fuego, ¿cierto? Ahora antes se había dicho que nos fijáramos en la palabra y se maravilló. ¿Y por qué? Vamos a encontrar aquí la respuesta. El nombre del Señor es admirable. En Génesis 32:29 nos dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Cuándo fue esto? ¿Alguno lo recuerda? La lucha con él.
En la lucha con el ángel. Exacto. Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Un ángel puede bendecir. Un ángel cualquiera puede bendecir. O nosotros podemos No, bendecir. no, Le pedimos a Dios que bendiga, pero nosotros no bendecimos a nadie, ni a nosotros no. mismos. Sin embargo, aquí el ángel bendijo a Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Jueces 13:17 nos dice, una vez más, el ejemplo de Manoa. Y Manoa dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras, te honremos. Otra vez le preguntan por el nombre. Pero el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué me preguntas así por mi nombre, siendo que es secreto? Si quieren podemos buscar esto en nuestras Biblias para que leamos las diferentes versiones a ver cómo termina el versículo. Jueces 13:17. Jueces 13:17 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó Hasta ahí, un doña Luz. cabrito. Hasta ahí. ¿Sigo ahí? Ah, Sí, bueno, ahí. No, dice que es admirable en la versión que nos acaba de leer doña Luz. sí. Pero aquí dice que es secreto. ¿Será que son sinónimos o no? Vamos a ver otra versión. ¿Alguien tiene alguna otra versión? ¿Qué dice en la pregunta? La No, la pregunta adelante. 77, la 77 dice que es admirable. La 60 Admirable. también. Es lo mismo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Aquí también dice admirable. Eso es la 77. Vale. Y Dice, esta es la 60. sí, aquí un pequeño extracto de la concordancia Strong. Dice, la palabra secreto aquí se traduce como maravilloso. Se maravilló de ver a Ángel, ¿cierto? Maravilloso. En la concordancia es el H6383, del hebreo 6383, que es pili o palí, del 6381, que es destacado, notable, admirable, maravilloso. Sin embargo, hay esta versión que dice que es secreto. Era un secreto para los hombres en ese entonces. También se nos dice, ¿sabes tú cuál es el nombre de su hijo? Decláramelo si lo sabes. No sé si alguno recuerda ese versículo. En ese entonces era secreto, pero para nosotros ya no es secreto. Estamos descubriendo lo que es. Vamos una adelante a ver qué nos dice la siguiente cita. En Salmo se nos dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Es la misma palabra, pali. Tal Mi hermano, conocimiento es demasiado maravilloso para mí. mi Demasiado hermano, alto es. Ya voy, David. No lo puedo alcanzar. Sí, dale. en la Biblia de las Américas dice, viendo que es maravilloso, en la latinoamericana es incomprensible, en la Reina Valera Gómez que es secreto, en la 1909 que es oculto, en la de Jubileo 2000 es maravilloso, y en la 1569 no tengo licencia para decírtelo. Ah, interesante. Interesante esa última. No tengo licencia para decírtelo. Como cuando dijo, pero el día y la hora nadie da a conocer. No tengo Ajá. licencia para decíroslo. Interesante esa traducción. Veamos en el Salmo 139:6 que dice, de un conocimiento demasiado maravilloso, demasiado alto que no se puede alcanzar. Era este el del nombre. Y en Isaías 9:6 se nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Secreto, maravilloso, ¿cierto? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Obviamente es Jesús, ¿cierto? Dice, dale David adelante. Príncipe de paz, el ángel del Señor es Miguel. Si alguno quiere leer, ya me No sé están si las cuadrando los ojos. espectadores quieren leer o si no leemos acá. El Bueno, ángel del Señor es Miguel. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido,
hijo no es dado y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Alguien más que me ayude Daniel, con Daniel 10:21? sí, porque la letra está pequeña. Yo te mostraré lo que está escrito. Ah, dale, el que quiera leer, dale, mi hermana Liana. Pueda. Daniel 10:21. Pero yo te mostraré lo que está escrito en la escritura de verdad, y nadie tiene conmigo en estas cosas, sino Miguel, tu príncipe. Entonces, en Isaías se nos dice, uno de los nombres del Señor es príncipe de paz. Y en Ajá. Daniel se nos habla de que Miguel es el príncipe de Daniel. Daniel parte del pueblo de Dios. O sea, Daniel es nuestro príncipe. Ve, Miguel es nuestro príncipe. Miguel. Entonces, Miguel es el príncipe de paz. Lo damos como pregunta en Daniel 10:13 y este es interesante. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si quiere, pues lo leo. Bien, puede. Dale, mi hermana. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió, vini, vin- Mentira. 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes vino en ayuda de mí, y allí permanecí con los reyes de Persia. Ahora, ¿por qué digo que este es interesante? No puse aquí la referencia, pero una traducción de la Biblia de Calvino, que es la Biblia del Ginebra de 1569, nos hace aquí también la relación y nos dice directamente que Miguel es Cristo. Y eso lo digo pues como referencia para que entendamos una vez más que esto es una verdad que ha estado desde siempre y que incluso los reformadores ya lo entendían así. Y dice al final, esta pequeña explicación, la palabra uno en este pasaje proviene de la palabra hebrea ejad, que también significa primero, como en primer día, en Génesis 1:5, o como en Juan 1, ¿cierto? En el principio era Dios. Cuando traduces el versículo correctamente, dice que Miguel es el primero o el más alto de los príncipes principales o de los principales príncipes. O sea, la transliteración literal de arcángel. Arjo principal y ángel mensajero, el mensajero principal o el ángel principal, el príncipe. Principal y príncipe, pues ahí ya tenemos la relación directa. Mi hermano, Ahora, entonces, sí, dale. en cuanto a ese verso, entonces mire que esa mala traducción como tal, mire quizás la mala interpretación que le pueden dar, porque al leerlo de esa manera es como si hubieran varios, y no lo está dando él la preponderancia de ser el primero, de ser el único, el principal. Entonces quizás este punto como tal de esa nueva versión de lo que nos está leyendo Edison cambia mucho más el contexto de la interpretación que siempre dan. Quizás siempre cuando exponemos este tema, este es el versículo que siempre ponen como tal para decir, es que mire que son varios, que es el principal de varios. Aquí está marcando que solo es uno, el primero. Correcto. Ahora, el ángel de redentor. ¿Alguien me ayuda, por favor? Génesis 48, dale, hermana Sandra. Sandra. Dame un segundito. Acabé de perder esto aquí. Es que estoy en celular y esto como que, a ver. Vaya, me he podido volver a perder acá. Me dices Génesis 48, Génesis. 15, 16. Sí. Sí. Correcto. Y bendijo a José y dijo Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me sustentó toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me redimió de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea invocado sobre ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en medio de la tierra. Vale. Está aquí que nos dice que el ángel lo redimió. Nosotros sabemos que el redentor es Jesús, ¿cierto? Entonces, una vez más lo tenemos claro. Abraham, José, no.
Jacob está bendiciendo a José, a sus hijos, y le dice que el ángel lo había redimido, un ángel que redime, pero solamente Jesús puede redimir. Entonces, ¿de quién está hablando? Una vez más, del arcángel. Y en Isaías 63, 7 al 9, ¿qué nos dice? ¿Alguien nos ayuda, por favor? Dice, me acordaré de las misericordias de Jehová y de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha hecho y de los grandes bienes para con las casas de Israel, que les ha hecho conforme a sus misericordias y conforme a la multitud de sus misericordias, porque dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, y él fue su salvador. En toda su aflicción él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su piedad los redimió, y él los dio a luz y los llevó todos los días de antaño. ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos da la vida? Jesús, claro. ¿Y cómo nos da la vida? Nos redime, los redimió. Con la redención. Sí, yo me quiero enfocar cuando nos dice, Él los dio a luz. ¿Con qué Jesús garantizó nuestro nuevo nacimiento y nuestra transformación final? Con el sacrificio. Claro, la muerte en la cruz. Muerte. La llaga. Por la llaga que nacemos, que damos a luz, ¿cierto? Venimos a luz. Ahí está. Una vez más, Isaías nos está hablando de lo mismo y todos sabemos pues que Isaías es un libro súper profético mesiánico, ¿cierto? Eso, qué curioso cómo habla en pasado, pues, como si lo estuviera viendo, siendo muchos años antes de que pasara la muerte y resurrección del Señor, y él lo ve como si ya hubiese pasado, pues, sabiendo que hablando del ángel está hablando de Jesús y de su muerte. Correcto. Sí, una vez más, el espíritu de profecía que hace que el hombre pueda ver como ve Dios las cosas, o sea, sin tiempo, que ve lo que no ha sido como si fuera y así sucesivamente. Hermano. También habíamos visto esa característica en los escritos de Elena de White. Sí, David. Hasta el parte en lo que va de este estudio, creo que quizás esto es nuevo para muchas personas como tal, vemos quizás la importancia que tiene como tal esto, o qué tanto interfiere en la salvación en las demás iglesias como tal que no reconocen que Jesús sea el arcángel Miguel. Con estos textos que estamos viendo, ¿qué importancia tendría que tengamos esto claro? Las demás denominaciones dicen que el arcángel Miguel es distinto a Jesús, que no es el mismo. Hoy con lo que estamos viendo, ¿por qué es importante tener este tema claro? Porque ¿qué podría pasar ahí? Yo no tengo claro que Jesús es Miguel y puede ser otro ángel. Hay otro ángel. ¿De qué manera podría engañar? Porque mucho de eso se le estaría atribuyendo a la misma misión de Jesús. Es el papel de Jesús, pero dándosela precisamente a otro ángel. Y partimos del mismo principio de lo que pasa en el cielo. Hay alguien que quiere ser como Jesús. Cuando empiezan las apariciones, entonces puede venir el nombre. Hay como tal una corriente en la cual dice que en medio de todo el pecado que se está pasando en la tierra, llegará el momento en que Jesús, que Dios, se va a olvidar y no va a olvidar la tierra. Vemos en Daniel que se levanta Miguel para ir por su pueblo. O sea, no es Jesús el que viene por su pueblo, olvidó a su pueblo. Va a ser otro hombre que viene a pelear con nosotros a rescatarnos. Entonces, mire que siempre ese papel importante para dárselo a otro ángel en este caso. Sí, recordemos que Por la claridad. Qué pena. Recordemos que cuando se puso pues como el germen de esta temática que hablábamos sobre el arcángel Miguel como Jesús y se nos preguntó, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde sale? ¿Cierto? Habíamos dicho de que es importante porque Satanás, que quiere ser como Dios, ¿cierto? Pero no como Dios Padre, sino como Dios Hijo. Él decía en el cielo que él era igual de santo que Jesús, que no había que someterse a Jesús porque Satanás era igual de santo. Entonces, Satanás quiere ser el arcángel, se quiere disfrazar de arcángel. Y por ejemplo, hay series en la actualidad, creo que hay una que se llama Lucifer, en la cual se dice que Lucifer es un arcángel, o sea, se le está poniendo a la misma altura de Jesús,
Están queriendo quitar esa autoridad, por eso el nombre significa quién es como Dios. Es una pregunta para que, para que nosotros la respondamos. ¿Jehová es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿O Lucifer es Dios? O sea, ¿Jesús es el arcángel o Satanás es el arcángel? ¿Quién es el arcángel? Sí, la hermana Jesús. había levantado la mano. Hermano, yo quería decir que un momentico, en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 nos dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Ahí nos quiere decir que el Señor va a venir como con voz de arcángel, ¿sí? Correcto. ¿Por qué? Porque Él es el arcángel Miguel. Y pues Satanás nunca fue un arcángel, él siempre quiso usurpar el lugar de Dios. Él fue un querubín, que era como un rango menos, ¿sí? Y él siempre ha Correcto. querido usurpar el lugar de él y él ha querido como hacerse pasar por él, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener en claro, pues, verdaderamente cómo va a venir nuestro Señor Jesús para no ser engañados. Correcto, muchas gracias. Así es, más adelante vamos a ver estos versículos también. Dale adelante, David, por favor. ¿Qué nos dice este otro versículo? Ya leíste. Pero cuando dice, Gálatas, una vez más, Nuevo Testamento, Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Un enviado es un mensajero, ¿o no? Sí. Para Así es. redimir a los que estaban bajo la ley. Para redimir, el ángel redentor, el ángel que los redimió, el ángel que me redimió. Una vez más, adelante, David. Y ahora, los que están bajo la ley, ¿cuál ley? ¿Nos redimió de cuál ley el Señor? ¿La ley de los 10 mandamientos o cuál ley? La ley del viejo pacto. Exacto. Exacto, la ley del pecado. El del pecado. Ahora, el Mesías príncipe. Vemos la imagen de la derecha. Mesías príncipe, ¿qué significa Mesías? O Cristo, el ungido, ¿cierto? ¿Cuándo fue ungido? En el bautismo principalmente. Sabemos que en la cruz también, pero en el bautismo. Y aquí es interesante, puse esta imagen porque nosotros estamos también estudiando el tema del tercer Elías. Y sabemos que Juan el Bautista fue el segundo Elías, ¿cierto? Y aquí también estamos viendo esos 4 personajes del principio, ¿cierto? Está Dios Padre en el cielo, reconociendo al Hijo en la tierra, el Espíritu Santo que viene del cielo como paloma y Juan, los 4 ángeles, el cuarto ángel. Elías, el tercer Elías, el cuarto ángel. Bueno, ahí vamos viendo. Dice, Cristo es Miguel, el arcángel. Daniel 8:25 nos dice, y también con su política hará prosperar la astucia en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y con la paz destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí está hablando del cuerno pequeño, si mal no recuerdo. Pero será quebrantado sin mano. El príncipe de los príncipes, el principal de los príncipes. La transliteración literal de arcángel. ¿Está hablando de eso, Daniel, o no? Creo que sí, dice, príncipe de los príncipes no es diferente a señor de señores, como en el Salmo 136:3, ni tampoco es diferente a Dios de dioses, como en Deuteronomio 10:17, o rey de reyes, como en Apocalipsis 19:16. Todos los títulos atribuidos a Cristo Jesús. En Daniel 9:25, ya lo hemos leído, se nos dice hasta el Mesías príncipe. O sea, no solamente el príncipe, sino hasta que ese príncipe fuera convertido en Mesías, o sea, hasta que fuera ungido. Esta es la profecía también de la que hablábamos ayer, de la última semana de las profecías de Daniel. Esa última semana, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio de la ofrenda, que iniciaba con este evento, el bautismo de Jesús. A los 3 años y medio, cuando matan a Jesús, es la mitad de la semana, y luego a los 3 años y medio, cuando matan a Esteban, se termina esa semana. Ese es el contexto pues de este tema de Daniel 9:25. Y ahora en Daniel 12:1 se nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe, el príncipe Mesías, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién nos va a liberar? Pues Miguel, que se levantará. Miguel es el que nos redime, el que nos liberta del pecado, ¿o no? Todos los que se hallen en el, escritos en el libro. Entonces, Cristo es Miguel. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, La palabra lo afirma, ¿cierto? Sí, Entonces, Cristo es Miguel. no hay forma de irnos de allí. Uno adelante, por favor. Ahora, el príncipe Salvador. Bueno, dice en Hechos 3, 14 al 15. Recuerden, si tienen alguna pregunta, si creen que algo no está claro, háganla, que aquí entre todos intentaremos encontrar respuesta y sabemos que el Señor nos ayuda. Dice, Hechos 3, 14 y 15. Pero negasteis al santo y al justo, y quisisteis que os fuera concebido un asesino, y mató al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual somos testigos. Sí, David, has levantado la mano. Cristian. Yo, vaya, yo Ok. no. Dice, del cual somos testigos. El testimonio de Jesús, nosotros somos testigos. Me gusta mucho que David ahorita, que Cristian ahorita haya hecho la mención a los testigos de Jehová, que ellos creen que son los testigos de Jehová y a la misma vez rechazan la palabra de Jehová. Entonces, como que tienen ahí un pequeño problema. En Hechos 5, 30 y 31 nos dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué será necesario que Dios exaltara a Jesús como príncipe? Por la pretensión que tenía Lucifer de ser igual que Jesús. ¿No les parece evidente? Satanás, Lucifer decía, yo soy igual que Jesús. Pues Dios Padre salió a defensa de su Hijo a decir, ¿quién es como Dios? Dice Daniel 12:1 una vez más, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de los hijos de Dios. Y en Apocalipsis 1:5, aquí ya estamos llegando a Apocalipsis, nos dice, el testimonio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Quiere decir que Jesús fue el primero que se murió. Interesante pregunta que le damos ahí. Dice, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, hermana Carmen. Sí, buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes, hermanito. Mucho gusto. Fíjese que esta pregunta me encanta porque, como dice usted, como ser humano no era el primero, pero como príncipe fue el primero y el único. Correcto. Me gusta esa respuesta también. Vamos a ver, el capitán. ¿Quién es el capitán sino el principal de un ejército? Jehová de los ejércitos, no. Dice acá, el capitán, Josué 5, 13 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? bueno, hermano, yo lo leo. Bien pueda, hermana Liana. Dice, aconteció que estando Josué junto a Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un hombre. Estaba frente a él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue a él y le dijo, ¿eres tú de nosotros o de nuestros adversarios? Y él le dijo, no, pero ahora vengo como príncipe del ejército de Jehová. Y Josué cayó rostro en tierra y adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de Jericó, el príncipe de ejército de Jehová dijo a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, ¿qué pueden entrever ustedes aquí en estos versículos?
Pues ahí por lo menos ahí da como un paralelismo cuando con Moisés, que también Jehová se le apareció y entonces le dijo que se quitara el calzado también de sus pies. Interesante. Una vez más. ¿Qué más vemos? La zarza, En la zarza. cuando, Sí. sí, cuando Moisés se va a acercar a la zarza y la voz de Dios le dice que quite su calzado, que está en Tierra Santa. Sí, correcto. Y aquí una vez más tenemos a Elías y Eliseo, ¿no? Moisés y Sí, Josué. Moisés. Josué que termina entrando a la Canaán. ¿De mano de quién? Del príncipe del ejército de Jehová. Jehová de los ejércitos. Esta es la parte que no alcancé a meter en la presentación. Lo de Jehová de los ejércitos. Porque es una verdad maravillosa. Que entendemos pues que Jehová de los ejércitos es Jesús como capitán de la hueste angélica y también de la hueste pues terrenal. Jesús es Jehová de los ejércitos y siempre que se habla de Jehová de los ejércitos en la palabra es en un contexto de conflicto. Por lo tanto, eso es una verdad. O sea, nosotros la tenemos que tener como estandarte porque va a ser nuestra única defensa para todas las pruebas que se nos vienen. Confiar en el que es como Dios, que vendrá por nosotros. Pero también aquí vemos un detalle, lo tengo resaltado, dice, y adoró. Josué adoró a el ángel y el ángel no rechazó la adoración. Ahorita en Apocalipsis vamos a ver que cuando cualquier otro ángel se presenta y el hombre intenta adorarlo, el ángel de Dios dice, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo. Sin embargo, aquí este ángel sí aceptó la adoración y no estaba pecando. ¿Por qué? Porque no era un ángel cualquiera, era el arcángel. Solamente que cuando se nos habla del arcángel y de Miguel, en Daniel y en Apocalipsis, y o sea, solamente se nos habla en eventos apocalípticos del fin, en momentos de guerra, de lucha, como la que estamos nosotros enfrentando, ¿cierto? También se nos habla pues en Josué, otro evento profético. Pero era ese mismo punto. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Está claro, ¿cierto? Sí. Vamos en Sí, adelante, por favor. hermano, sí. Un momento, se me... Sí, dale, dale. No sé qué les pasó. Se ve hasta el final. Sí. Me equivoqué en una tecla. Lo estoy devolviendo, Listo. Ahí. Sí, dale adelante. Ahora, esta imagen de la izquierda, ¿por qué creen que la puse? Miguel contra Satanás. De Tauro. ¿Cómo, David? No se te escuchó. Es la constelación de Orión y la constelación de Tauro. Sí. ¿Por qué creen que la puse? Es como lo dice el título. Sí. Miguel contra Satanás, o sea, el arcángel Miguel contra Satanás. Sí, Orión se le conoce como el cazador, el gran cazador, y se le representa con una espada, como leímos antes en la historia de Josué. Se le presentó con la espada desenvainada, ¿cierto? Y aquí estamos viendo que a Orión se le hace esta representación igual, como con una espada desenvainada y con un escudo. Y sabemos todo lo que representa Orión, ¿cierto? Y de hecho, aquí un pequeño paréntesis con Cristian, si lo puedes ver, aquí en la constelación de Orión se ven las 5 estrellas de la que estuvimos hablando esta semana. No en el cinturón como tal, sino en lo que forma el cuerpo. Están las 5 estrellas. Y esta es una de más del libro del testimonio de las estrellas, donde se nos revela pues que el evangelio para los antediluvianos estuvo escrito allí en el cielo desde siempre y por eso ellos conocían el evangelio, ¿cierto? Y por eso ellos también, todos los que se han salvado desde Adán, lo han hecho por intermedio de Cristo. Siempre ha sido así, eso nunca ha cambiado, porque ese es el nuevo pacto. Ahora, en Zacarías 3, 1 y 2 se nos dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie delante del ángel de Jehová,
y Satanás estaba a su derecha para resistirle. Jehová, Satanás y el ángel de Jehová, ¿cierto? Y Jehová a su derecha para resistirle. Y Jehová dijo a Satanás, o sea, Jehová el Hijo, dijo a Satanás, Jehová te reprenda, el Padre, oh Satanás, incluso el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Entonces aquí vemos lo que también se nos relata en Apocalipsis 12, ¿cierto? Y pelearon Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y no se halló lugar en el cielo y fue echado en la tierra, ¿cierto? Vamos en adelante. Dice, Jesús no era ajeno a reprender a Satanás. Lo hizo en el desierto y lo hizo cuando Pedro permitió que Satanás le infundiera miedo. Si gustan, vamos a leer esas dos referencias. Lucas 4:8, ¿qué nos dice? Lucas 4:8. ¿Quién puede Respondiendo armarlo? Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí una vez más lo está reprendiendo. Vete de mí, Satanás, ¿cierto? Cuando las tentaciones. O sea, vemos que son las mismas características una vez más. Y Mateo 16:23, ¿qué nos dice? Dice, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Sí. La versión del 77 dice, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces, una vez más, la misma característica. Vamos una adelante. Dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, lo que nos referenciaba la hermana ahorita, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde descenderá? Del del cielo. cielo. Pero específicamente, ¿de qué parte del cielo? De Orión. De De Orión. Orión. Por eso la imagen. Corazón de Orión. ¿Cierto? Judas 1:9 nos dice, pero el arcángel Miguel, cuando contendía, reprendía, luchaba contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, o sea, el arcángel Miguel iba a resucitar a Moisés. ¿Quién puede resucitar a los muertos sino Dios? ¿Cierto? Jesús. Disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él la acusación de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y también siempre el ejemplo para nosotros, que no, nuestras armas no son las físicas y que cuando se nos haga daño hemos de confiar en que del Señor es la venganza y que el Señor dará su pago según sea la circunstancia. Y el Evangelio de Juan nos dice, Juan 5:26, 28 y 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, maravilloso. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Una vez más lo que nos decía la hermana. ¿Oirán la voz de quién? En Tesalonicenses nos dice la voz del arcángel. Y Juan nos dice que es la voz del Hijo de Dios. Ajá. Y saldrán. La pregunta es, ¿por qué las demás denominaciones supuestamente cristianas, pseudo cristianas, no enseñan estas cosas? O sea, yo no lo sabía porque yo ni siquiera era cristiano, ¿cierto? Pero a mí me parece sorprendente de que iglesias y personas de miles, de muchísimo tiempo en iglesia, no reconozcan estas verdades. Es lamentable porque sabemos que es ese velo, una vez más, que le han puesto a la palabra para que no se pueda entender. Sí, David, Cristian, has levantado la mano. Cristian, ¿qué ha pasado? No sé si es que no están
que no los escucho. Espera que se les dañó el audio. Sí, ¿qué habrá pasado? Espéreme, por favor. Ellos están silenciados, yo creo que es eso. Ellos están silenciados. Están Tiene, silenciados. está silenciado el micrófono. Sí, yo creo que es eso. ¿Alguien? ¿Y por qué? Listo, ya. Ahora sí. Ya, Ahora sí. ya. Hemos hablado 20 minutos y nada. Las cosas de la tecnología, ¿cierto? No, pero ya leí un versículo. No, pero es que estaba bien. De un momento a otro no sé qué fue lo que pasó, pero hable y cuando nada ve tan raro, no dicen nada. Ni por señas ni nada. No, tampoco lo veíamos, es verdad. Eso No, extraño. porque estamos en la pantalla donde se lee. No, Sí. que varios detalles importantes cuando estábamos tocando lo de Daniel 12:1, que ese hecho era muy importante y por eso la pregunta del por qué separar a Miguel de Jesús. Recordemos que como tal el estandarte de este ministerio de la profecía Daniel 11, 40 al 45, porque nos va a situar en el punto exacto en el cual va a venir Miguel por su pueblo, Jesús por su pueblo. Y en cuanto a este tema, hay algo muy fundamental de si nosotros separamos de lo que es realmente Jesús como tal, el arcángel Miguel, y su mismo, quizás el mismo nivel en cuanto a Dios, no se maneja una jerarquía, el Padre arriba, Jesús abajo, el Espíritu Santo quizás más abajo. Cuando miramos esa igualdad como tal, por eso es que este mensaje identifica la fecha del retorno de Cristo, porque recordemos que en Marcos se dice que el día y la hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo, y todo el resto de denominaciones como tal parten de ese versículo y mire, que tantas vueltas que podemos dar a la Biblia y realmente comportar que Jesús es igual al Padre. Por lo tanto, o sea, Jesús no sabe cuándo va a regresar, o sea, lo haría como algo inferior, porque solo el Padre lo sabe y él no lo sabe, o sea que Jesús no sería Dios. Entonces miremos que a través de todos estos versículos como tal, la idea queda supremamente clara. Correcto. Muy buen comentario ese. David, dale adelante, por favor. Es verdad, para que entendamos que todo esto va en ese contexto, ¿cierto? De las profecías del tiempo final y saber que es este mismo ángel el que vendrá. David, dale atrás, creo que me descoordiné. Dale dos atrás, dale una más. Que me olvidé de lo que íbamos. Ah, vale, ahora sí, dale. Dale. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de trompeta, ¿cierto? Y saldrán. Dale, David, dale, tranquilo. Ahora, el príncipe de paz. El ángel del Señor es Miguel, ¿cierto? Ya no es una pregunta, sino que ya lo podemos afirmar. Dice, el ángel del Señor es Miguel. Isaías 9:6, ya lo hemos leído, el príncipe de paz. Daniel 10:21, Miguel, tu príncipe. Daniel 10:13, Miguel, uno de los principales príncipes. Ahora, esta pequeña conclusión. La palabra uno de este pasaje proviene de la palabra hebrea Ejad, ya lo habíamos leído también. Dice, bueno, esta cita la repetí. Como en primer día, en Génesis 1:5. Cuando traduces el versículo correctamente dice, Miguel es el primero o el más alto de los principales príncipes. Dale adelante. Ahora, ¿cierto? La comparación entre Daniel y Apocalipsis, entre lo que vio Daniel y entre lo que vio Juan, que también es muy interesante. Recordemos las citas que nos decía Elena White sobre el Apocalipsis, ¿cierto? De que hay que estudiarlo conjunto al libro de Daniel, porque el Apocalipsis revela lo que estaba oculto en el libro de Daniel. Ahora, aquí como con los colores, yo hice pues como la relación de lo que se dice tanto en un libro como en el otro, para que veamos que ellos vieron lo mismo. Ahora, Cristian, ¿me ayudas a leer, por favor, la parte de Daniel? Mi hermano, leo toda la parte izquierda, ¿cierto? Sí. Listo. Daniel 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de crisólito, o sea, lo hemos matizado mucho, su cuerpo era como España. Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido.
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y no quedó fuerza en mí, se desnudó el color de mi rostro hasta quedar desfigurado, y perdí todo mi vigor. Entonces me dijo, Daniel, no temas, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gracias. Steven, ¿puedes leer el de Apocalipsis, por favor? Listo. Listo. Yo estuve en Apocalipsis 1:10. Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino, y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar lo que nos dice aquí. Vi un varón. Daniel nos dice, vi un varón. Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel, vuestro príncipe. Y en Apocalipsis nos dice, no, esa no era la lectura, es, vi un varón, nos dice Daniel. Y Juan nos dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cierto? Entonces, tengámoslo claro, están hablando de lo mismo. Dice, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, dice Daniel. Y Juan dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Están hablando de lo mismo, ¿cierto? Ajá. Dice Daniel, su rostro parecía un relámpago. Y dice Juan, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Dice Daniel, sus ojos como antorcha de fuego. Y dice Juan, sus ojos como llama de fuego. Dice, y sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido. Daniel. Y Juan nos dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Daniel. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y Juan nos dice, una gran voz como de trompeta. Una vez más, trompeta. Trompeta de Dios, voz de arcángel. ¿Cierto? Daniel, y no quedó fuerza en mí. Bueno, eso ya lo damos para después, pero, no, de una vez dice, y no quedó fuerza en mí. Y Juan dice en el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y perdí todo mi vigor. Y puso su diestra, bueno, dice, Daniel, no temas. Pero esto ya lo dice Gabriel. Gabriel le dice a Daniel, no temas. Y Jesús le dice a Juan, no temas. Ahora, nos dice, al final ya se nos dice que esta era una visión para los postreros días. Es lo que se nos explica en Juan. Ahora, vamos a quedarnos con las que están en amarillo. Un varón, Miguel, el príncipe principal, un hombre que es semejante al Hijo de Dios y que dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Está claro que vieron lo mismo, ¿cierto? Solamente que Juan da un poco más de detalles, pero Juan vio lo mismo que vio Daniel.
y lo que vio era a Miguel, a Jesús, pero como ángel, como arcángel, para entenderlo mejor. A Jesús en su fase de guerrero, de príncipe de las huestes angelicales, de Jehová de los ejércitos. Ahora, lo cerré, qué pena. Vamos un adelante, ya les voy a leer otra cosa, pero quedémonos con estas palabras. Yo soy el primero y el último. También se dice sobre el Padre, pero en esta ocasión es sobre Jesús. Ahora, esto es lo que nos dice, no sé si alguno lo alcanza a ver, sé que la letra está bien pequeña, pero no sé si alguno me puede ayudar a leerlo. Esto es lo que nos dice Yo le ayudo Urias, a leer, hermano. por favor, y gracias. Esto es lo que nos dice Urias en el libro de Daniel Apocalipsis sobre Miguel Arcángel. ¿Y por qué? Ahora termino con esto. ¿Y por qué hicimos este estudio de esta manera? Porque la idea es que entendamos cómo Urias expone en su libro y de dónde saca las cosas que saca. O sea, lo que nos va a decir aquí es lo mismo que hemos estudiado. Pero hicimos el estudio para que podamos como tener la certeza de que Urias en verdad hizo un trabajo bueno con esta explicación de los libros proféticos. Y para que no sintamos temor de que de pronto se nos está engañando, que de dónde encontramos esto o lo otro, se encuentra haciendo estudios así. Pero si nos dedicamos a hacer un estudio así para cada parte del Apocalipsis, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces en las próximas presentaciones ya lo vamos a hacer un poco más simplemente a lectura de lo que nos dice el libro. Y allí ya nos vamos expandiendo pues a lo que sea necesario. Ahora sí, hermano, nos ayuda por favor leyendo. ¿Quién era Miguel? ¿Qué acudió en ayuda de Gabriel? El nombre significa el que es como Dios. Y las escrituras demuestran claramente que Cristo es el que lleva ese nombre. Judas, versículo 9. Declaró que Miguel es el arcángel, palabra que significa jefe, cabeza de los ángeles. Y nuestro texto, Gabriel le llama uno de los príncipes, o como dice una nota marginal, el principal, príncipe. No puede haber más que un arcángel, por lo tanto es manifieste incorrecto usar el vocablo en popular como lo hacen algunas, nunca lo usan así las escrituras. En primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo dice que cuando el Señor venga por segunda vez y resucite a los muertos, se oirá la voz del arcángel, de quien es la voz que se oye cuando resucitan los muertos, y la voz del Hijo de Dios. Juan 5:28. Cuando se consideran estos pasajes de las Escrituras en conjunto, demuestran que los muertos son resucitados por la voz del Hijo de Dios. Que la voz que se oye entonces es la voz del arcángel, con lo que se prueba que el arcángel es el Hijo de Dios y el arcángel se llama Miguel, de lo cual se desprende que Miguel es el Hijo de Dios. Es el último versículo de Daniel 10. Se le llama vuestro príncipe. En el primero de Daniel 12, el arcángel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Estas son expresiones que se pueden aplicar en forma muy apropiada a Cristo, pero no a otro ser alguno. Correcto, muchas gracias. Entonces ahí está, vemos pues que es lo mismo que hemos estudiado. Creo que ha sido evidente. Steven, ¿puedes darle un atrás por favor? Que quiero leer algo más, pero lo había cerrado antes. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Sí, entonces aquí donde nos dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, ¿cierto? Estas mismas palabras también se nos dicen en el versículo 8 de Apocalipsis 1. Pero en el versículo 8 de Apocalipsis 1 se está refiriendo al Padre. En cambio aquí ya sí está hablando es Jesús y obviamente se refiere a él mismo. Ahora,
hacer esta referencia. Me ayudan por favor buscando Isaías 44 y vamos a leer del 6 al 8. Mientras tanto, este pequeño comentario dice: esta expresión es sin duda una cita de Isaías 44:6. Es una traducción directa del texto hebreo y no una cita de la Septuaginta, como en Apocalipsis 1:8. Ahora vamos a leer qué nos dice Isaías 44 del 6 al 8. Dice, hermano, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Núncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Creo que es muy evidente, ¿cierto? Pero quiero centrarme en lo que dice el versículo 7. ¿Y quién como yo proclamará lo venidero? ¿Quién? Pues Miguel, ¿cierto? Solo Miguel. Y solo él nos puede decir lo que viene. Y él es el que nos ha dicho que viene en el 2031. Y por eso podemos decir con alegría, Maranata 2031. Vamos dos adelante, por favor, David. Ahora, esta reflexión es la que nos había quedado la semana pasada, que no la leímos por falta de tiempo. Hoy de pronto nos ha ido un poquito mejor y vamos a aprovechar a leerla. Una vez más, ya con eso terminamos. Espero que haya quedado claro y que hayan pasado un feliz santo sábado. Y bueno, nuevamente en el próximo sábado los esperamos y contamos con la gracia y misericordia de Dios de estar vivos. Y la reflexión, que es palabras del Espíritu de Profecía, nos decía: no cavamos en forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad. A todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. A todos se nos va a requerir esto. Los hijos de Dios han de ser llamados a la presencia de reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra, y estos deben saber que ellos conocen cuál es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñaros, importante esto, Dios puede enseñaros en un momento, por su Espíritu Santo, más de lo que podréis aprender de los grandes hombres de la tierra. En un momento. El universo está observando el conflicto que se desarrolla sobre la tierra. A un costo infinito, Dios le ha proporcionado a todo hombre una oportunidad para que conozca lo que ha de hacerlo sabio para la salvación. ¿Qué dice aquí? Cuán ávidamente mira los ángeles para ver quiénes aprovecharán esta oportunidad. Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él. Deben ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta más la prueba, no es verdad. Dios quiere que nuestras mentes se expandan. Desea colocar su gracia sobre nosotros. Podemos tener un banquete de cosas buenas todos los días, pues Dios puede abrir todo el tesoro del cielo para nosotros. Testimonio para los ministros 118, 119. Ahora, esa es la actitud que debe tener el cristiano, no negar las cosas como han hecho las personas últimamente, porque a mí me parece que es así y ya ni para qué escuchar, eso no dan ganas de escucharlo, sino investigar si es que es verdad o no, porque si es verdad, entonces es importante para nosotros, no lo podemos tratar como si fuera cualquier cosa. Ahora sí, dale David, terminamos una vez más. Espero que haya quedado claro. Y que Dios los bendiga. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para terminar. Si alguien me quiere ayudar, Cristian, si quieres puedes orar. Y bueno, Maranata 2031, el Señor viene. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias, hermano Amén. Edison. Amén, que así sea. Amén. Muy bueno el estudio de Edison, muy claro. Tampoco esto nunca lo había visto.
Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por el estudio. Estaba muy bien. A ustedes por la participación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que entre el mundo protestante como tal, solo la Iglesia Adventista tiene esta doctrina de lo que Miguel Jesús. Los testigos de Jehová también la tienen, pero parten de que de que Miguel es un ser creado. Ellos saben que Jesús es Miguel, pero que es creado. Entonces de ahí toman una parte, pero van desviado. Y el resto, pues si hablamos del mundo quizás protestante, evangélico, pentecostal, ven a Jesús y al arcángel Miguel como dos personas totalmente diferentes. Entonces por eso es muy esencial conocer esto y va a acercarse paso a paso al tema que muy pronto vamos a tocar, que es el 2031. Y esto es muy buena base para nosotros quizás identificar de lo que vamos a ver en ese tema. Entonces, como tal, les agradezco mucho la participación. Sé que el grupito de la hermana de Buenaventura, hay varios ahí. Sé que hay una hermana que me parece que es de Honduras. También, pues, bienvenida y por las veces que se pueda conectar. Y a todos, pues, muchas gracias por la participación. Mucho gusto, yo soy la de Honduras. Sí, Encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenida, hermana Carmen. Sí. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, inclinamos nuestros rostros. Señor Padre amado, te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de aprender cada vez más de tu palabra, Señor, teniendo quizás esa base, Señor, esa raíz que nos lleve, Señor, a apreciar estas grandes verdades que tú nos has revelado por el tiempo en que nos encontramos, Señor. Le damos, Señor, las gracias por esa nueva luz que has impartido a través del ministerio y que esos raudales aún llegan a nuestro país, Padre Santo. Le damos las gracias por la presentación, Señor, por la explicación de nuestro hermano Edison, por su esfuerzo, su entrega, Padre Santo, para llevar a cabo estos estudios y ser partícipe, Señor, de esta luz que se está iluminando todo el mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta nueva semana que comienza, Señor. Te pedimos que tú estés presente en nuestras vidas, en cada día, Señor, en cada noche, en cada instante, en cada momento, que nos estés guiando, Padre Santo, y pon en nuestro corazón, Señor, esa fe y ese hambre de buscar cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a amarte como corresponde, Señor. Ayúdanos a odiar el pecado y ayúdanos, Señor, a siempre ver ese reflejo de lo que es tu carácter en nuestras vidas. Ayúdanos a prepararnos, Señor, por más tiempos difíciles que se vienen, Padre Santo, por todos estos vientos de doctrina, por tanta rebeldía que se está levantando el día de hoy, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a no confiar, a no tener nuestra propia confianza, Señor, sino estar depositada en tu santa fe. Decimos, Señor, gracias a tu misericordia y a tu poder por todo lo que nos estás brindando, Señor, y a cada persona de las familias aquí representadas. Bendícelo, Señor, en esta nueva semana que comienza, Padre Santo. Cargamos, Señor, que cuides mucho el ministerio que está haciendo este viaje a Chile, que este viaje, Señor, sea de bendición para todas las naciones, que vamos a ver quizás estas nuevas temáticas, Padre Santo, y que a pesar de la oposición que se viene levantando, Padre Santo, sé que estás en esta hora y llegará hasta el final. Nadie la podrá parar, Padre Santo. Guarda a tu santo siervo, Señor, protégelo, Señor, bendícelo y el grupo de trabajo que viajaron a Chile, Padre Santo. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. 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 Hermanos, Amén. Amén. gracias. Dios me los bendiga. Dios bendiga.